Bien, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí es un honor, permiso, poder estar aquí en esta hermosa iglesia. Segunda vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor en este púlpito, gracias, a la invitación de mi pastor Gonzalo. Aquella vez fui la tercera opción, sí. La primera se cayó, la segunda también y llegué yo. Pero ahora, según él, dijo que era la primera opción. Así que le vamos a creer. Bueno, también al pastor Daniel, que me imagino como pastor también, yo sé que el púlpito no se entrega a cualquiera, así que estoy con mucho temor aquí delante de ustedes y me acompaña mi hermosa esposa junto a mi hijo de chiquitito en las vigilias, ¿cierto? No hay que instruirlo así, pues hermano, si los niños están, pero de chiquitito ahí en las vigilias para que cuando ya sea más viejo no se aparte de los caminos del Señor. Y hablando de caminos, hoy quiero predicar, exponer ahí en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 15. Este pasaje, hermanos, es tremendo del Antiguo Testamento, el capítulo 45 del gran profeta Isaías. Pero quiero solamente reflexionar en lo que será el versículo 15. La predicación lleva por título Los misteriosos caminos del Señor, los misteriosos caminos de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 15, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Amén. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu, todo pensamiento antagonista, Señor, en esta hora, Señor, es dado al suelo. Gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu, nuestras mentes y nuestros corazones son cautivos por el poder de tu palabra. Coloca en nosotros, Señor, tus pensamientos, tus anhelos, tus sueños. Gracias, Señor, porque te podemos encontrar en las páginas de nuestra Biblia y en la comunión, Señor, de esta hermosa iglesia. Bendice, Señor, a sus líderes, a cada pastor, a cada hermana que trabaja fielmente, Señor, todos los proyectos que hayan en esta iglesia, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta breve declaración teológica, le vamos a llamar así, es muy profunda y tiene mucho que enseñarnos en el día de hoy. El profeta Isaías estalla brevemente cuando uno lee el capítulo 45 en adoración al Señor. Bueno, no expresa una queja, tampoco hace el profeta una pregunta, sino que el profeta expresa su asombro por los maravillosos caminos del Señor. Es imposible, hermanos, saber en el contexto histórico que se escribe este verso si el profeta Isaías estaba de acuerdo o no con la opinión general de la nación de Israel en aquel momento. Pero sí lo que sabemos es que el profeta estalla en adoración, en exaltación a nuestro Señor. El pueblo estaba pasando un periodo tenebroso. La nación judía estaba viéndose azotada por sus enemigos y pareciera que Dios se había olvidado de ellos. Parecía que Dios se había olvidado completamente de aquella nación que había escogido de entre los pueblos. Toda la nación estaba murmurando. Toda la nación estaba hablando en contra de los propósitos y de los caminos del Señor. Pero el profeta Isaías queda pasmado ante la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, hay que contextualizar porque es un versículo tan pequeño que tiene mucho, necesitamos ir unos versículos atrás. El estado del ánimo del pueblo se describe en los capítulos anteriores. Estaban perplejos, estaban confundidos, estaban con temor en sus corazones. Bueno, ¿cuáles eran los acontecimientos que estaban pasando? Los hijos de Israel como nación y como pueblo estaban experimentando una seguidilla constante de derrotas y humillaciones militares y políticas. Ellos sabían
Ellos tenían claro que eran el pueblo escogido por Dios. Ellos se lo repetían a sus hijos día tras día, noche tras noche, que eran el pueblo escogido por Dios. Pero estaban siendo masacrados por naciones paganas que adoraban a otros dioses, a ídolos paganos. Era cuestión de tiempo para que Jerusalén fuera conquistada por completo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todo salía mal para la nación judía. Mientras tanto, se supone o aparentemente Dios no hacía nada. Dios guardaba silencio. El Dios fuerte, el todopoderoso, no intervenía a favor de su pueblo. Los israelitas estaban asombrados y perplejos y comenzaron a formular las siguientes preguntas. Quizás usted también en el contexto del día de hoy la ha escuchado. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué permite que Babilonia, una nación pagana, se fortalezca y destruya a la nación de Dios, a la nación de Israel? Luego surgirían preguntas un poquito más atrevidas como estas. ¿Podía Dios, imagínense, podía Dios detener a la nación de Babilonia? ¿Podía Dios controlar a un rey pagano llamado Nabucodonosor? Y ahí siguen las preguntas. ¿Acaso Dios podía frenar a Nabucodonosor? Ahora, todos estos cuestionamientos de parte del pueblo aumentaron y empeoraron cuando el profeta Isaías exclama en los primeros versículos del capítulo 45 las siguientes palabras. Así dice Jehová, esto dice el profeta Isaías, imagínense al pueblo de Israel. Así dice Jehová, a su ungido. Aquí no está hablando del rey de Israel ni de la nación judía, sino que está hablando de Ciro, un rey pagano, aún más quizás que Nabucodonosor. Y la profecía es la siguiente, que ese rey iba a librar a la nación de Israel de las manos de Babilonia. La promesa es la siguiente, que Dios no iba a usar a alguien de la descendencia del trono de David, que Dios no iba a usar a un rey de la nación, que Dios no iba a usar a un profeta de turno, sino que Dios iba a usar a un hombre pagano llamado Ciro. Esa fue la gota que resbaló, ¿cierto? Que hizo que se diera vuelta ahí en el vaso. ¿Cómo Dios podría liberar de un imperio pagano como los babilonios por medio de otro imperio y quizás aún más pagano, el imperio persa? ¿Cómo es posible que Dios les dé la libertad por medio de un gentil pagano y no por alguien que viene de la simiente del gran rey David? Eso es impensado, eso parece un poco injusto de parte de Dios. Bueno, en este tremendo pasaje, que yo se lo recomiendo que lo pueda leer después en su casa con detención, Isaías capítulo 45, Dios responde al pueblo recordándoles acerca de quién es Él, de quién es nuestro Dios, de su naturaleza, de su poder, de cuáles son sus conocimientos y cuán alta y elevada es la mente y el corazón de Dios en comparación al corazón y a la mente del hombre. Es ahí donde el profeta Isaías ya no se puede contener más. Es ahí donde el profeta Isaías, olvidándose del pueblo y dirigiéndose directamente a Dios, declara lo siguiente: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, que te escondes, Dios de Israel que salvas. Los cuestionamientos que tuvieron los israelitas hace 750 años antes de Cristo son los mismos cuestionamientos que muchos de nosotros tenemos en este año 2021. Muchos de nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos la dificultad de reconciliar el mundo en que vivimos, lo que vemos por medio de las noticias y de las redes sociales, con un Dios que es soberano, con un Dios que es justo, con un Dios que es todopoderoso. Creemos que Dios es soberano, pero esa verdad no la logramos plasmar visualmente en las noticias, en lo que está sucediendo en el sur de nuestro país, en la crisis migratoria que está enfrentando nuestro país allá en el norte, en esta incertidumbre política como estábamos orando hace unos minutos atrás. No logramos quizás disfrutar o experimentar con convicción aquella verdad, que Dios es soberano.
mientras vuelve a crecer la pandemia hoy en día. Viña del Mar retrocedió a inicios del día de mañana, ¿cierto? Nuevamente a la tercera fase. Mientras el hambre se multiplica en el mundo en que vivimos, mientras la violencia se incrementa y vemos día a día que parece que esta sociedad va de más en peor, hemos dicho o hemos escuchado decir en la iglesia lo siguiente: al parecer Dios no ha hecho nada y no ha intervenido para detener todos estos acontecimientos que son terriblemente lamentables. Aparentemente Dios está totalmente ausente y alejado de estos eventos específicos. No ha hecho nada y el enemigo con su maldad ha prevalecido. Y de esa clase de afirmaciones que son terribles para el corazón de nuestro Señor, pasamos a las siguientes preguntas. ¿Por qué permite Dios que tales cosas ocurran? ¿Por qué Dios, el Todopoderoso, no interviene y no da una demostración de su poder? ¿Por qué no responde las oraciones y súplicas de su iglesia y detiene lo que estamos viviendo como sociedad y a nivel mundial con esta pandemia? ¿Cómo puede, por así decirlo de alguna manera, estar tan quieto, estar tan ausente aparentemente? Bien, ahora, el cuestionamiento jamás termina aquí como creyentes, porque yo creo que todos, en gran medida o menos medida, hemos atravesado por crisis durante estos casi ya 2 años que hemos estado viviendo con la pandemia, desde el 2019 en adelante, con el estallido social hace 2 años atrás. Y muchos de nosotros llegamos a cuestionar en algún punto, en algún minuto, incluso la naturaleza de nuestro Señor. La primera pregunta que se nos viene a la mente es la siguiente: ¿es indiferente Dios con lo que estamos viviendo? ¿Será que Dios no le importa las circunstancias que estamos viendo y que estamos atravesando? Bueno, el pueblo de Israel sentía que Dios los había abandonado y que Dios ya no los cuidaba y protegía como lo había hecho en sus años dorados, ¿cierto? Con el rey David, con un hombre llamado Salomón, incluso con un rey que se apartó llamado Saúl. Esa pareciera ser la explicación más obvia y evidente ante este silencio de parte de Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces también nosotros hemos llegado a esa misma conclusión? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de la misma manera que el pueblo de Israel estaba pensando en aquel momento? De cristianos creyentes, cristianos fervorosos, pasamos a ser casi creyentes deístas. Bueno, ¿quiénes son los deístas? Los deístas creen que Dios, habiendo creado el mundo, dejó de estar activamente preocupado por él. O sea, que Dios creó todo en el inicio y de repente cuando apareció Adán y Eva, si es que aparecieron de forma literal y creativa o por medio de la evolución, postula el deísmo, bueno, Dios se apartó de la creación que él había hecho y dejó sencillamente que las cosas tomaran su rumbo naturalmente y animalmente. Ahora, qué fácil es acusar a Dios de indiferencia cuando no se ha tenido un encuentro con Él. Claro, pensamos que si Dios fuera verdaderamente un Dios de amor, no permitiría que los justos sufrieran y que los impíos prosperaran. Preguntamos, ¿por qué lo permite Dios y cómo puede permitirlo? Y hacemos nuestra incluso las palabras del salmista ahí en el Salmo 77, versículo 7. Dice así: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? De la pregunta, ¿es Dios indiferente?, terminamos haciendo la pregunta, ¿es Dios todopoderoso? Si Él no actúa, si Él no hace algo,
¿Cuestionamos que Dios sea todopoderoso? ¿Cuestionamos que Dios pueda ser omnipotente? Bueno, esas son las preguntas que la nación de Israel se estaba formulando. Esas son las preguntas que la nación de Israel tenía al momento de oír declarar al profeta Isaías el capítulo 45 de su profecía, de su libro, al oír que iban a ser liberados, pero en manos de un hombre pagano, de un hombre que no conocía la ley y un hombre que estaba lejos de haber conocido al Dios vivo y verdadero. De hecho, queda plasmado ahí en Isaías 45:9, cuando el profeta dice: «Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué hace? ¿O tu obra no tiene manos?». Hermanos, si cuestionamos la naturaleza todopoderosa de Dios, es como que el barro pudiese decirle al alfarero que no tiene la habilidad suficiente o que no tiene el poder suficiente para moldar una simple vasija. Y así muchas veces de nosotros cuestionamos y dudamos del poder y de la capacidad de Dios que tiene para resolver los eventos de este mundo. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, sumimos esa actitud ante el Todopoderoso? No dudamos en presumir y asumir que somos capaces de comprender a la perfección la mente del Eterno. Al no comprender las acciones de Dios sobre la tierra, comenzamos a cuestionar el mismo carácter de Dios. Nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos lleva y nos eleva quizás al mismo lugar del trono de Dios, como lo hizo un tal Lucifer cuando quiso establecer su trono al mismo lugar del trono de Dios. Tenemos la arrogancia de sobra para pararnos de tú a tú y hablar con el Eterno como si fuera un colega de nuestro trabajo. Esa, hermanos, es una tremenda insolencia. Para esta actitud solo hay una explicación. Es una falta total de comprensión de quién es Dios, mezclada con una falsa y total comprensión de quiénes somos nosotros. Hermanos, si solo pudiésemos comprender un segundo de quién es Dios y de quiénes somos realmente nosotros, no tendríamos duda alguna de su carácter bondadoso. Si tuviéramos apenas un leve concepto del poder, de la grandeza y de la sabiduría de nuestro Señor, si pudiésemos comprender que no somos nada, que somos absolutamente insignificantes e indefensos ante un Dios todopoderoso. La relación entre Dios y nosotros es la del Creador con su creación. Somos obras de sus manos. En verdad, para Dios somos lo que el barro es para el alfarero. Bueno, si alguien lo duda, porque yo creo que en algún momento de mi vida lo dudé por acontecimientos que estábamos viviendo con mi esposa, bueno, se me vino la siguiente pregunta: ¿qué control tengo yo realmente sobre mi vida? ¿Qué control usted tiene sobre su vida? Y con esta respuesta nos vamos a dar cuenta que ninguno, ni siquiera somos capaces de controlar el momento en que venimos a este mundo, y tampoco somos capaces de controlar el momento en que nos vayamos de este mundo. Esa es la capacidad para controlar muchas veces nuestra vida. No tenemos idea de cuánto tiempo estaremos en esta tierra. Nuestra vida está totalmente en las manos del Dios poderoso. No podemos controlar la salud, la enfermedad, algún accidente o las malas noticias o el corazón pecaminoso de la humanidad. No sabemos lo que traerá el día de mañana. ¿Se imagina? Hace 2 años atrás, antes de que fuera el 18 de octubre, ¿alguien vio lo que iba a suceder? ¿Se levantó alguien anunciando lo que vendría? También después con la pandemia, ¿alguien dio aviso de lo que podría venir? Por supuesto que no, porque somos criaturas del tiempo y estamos totalmente sujetados a fuerzas superiores que controlan todo. No tenemos el control alguno, somos totalmente indefensos ante un Dios santo. Incluso Jesús lo expresa así en el Sermón del Monte. Dice: no podemos añadir un codo a nuestra estatura, pero sin embargo nos atrevemos nosotros a medir la estatura del Eterno. Hermanos, mis hermanas,
tenemos que aceptar lo que Dios dice en su verdadera y fiel palabra. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Evidentemente, hermanos, evidentemente hay cosas que no podemos comprender ni averiguar. Esta es la gloria del camino de la salvación de nuestro Señor. Nuestras mentes y pensamientos son tan pequeños y quedan tan disminuidos que lo único que deberíamos de hacer muchas veces, como el profeta Isaías, es simplemente declarar y mirar al cielo y decir: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Verdaderamente tú escondes tus caminos, tus designios y tus pensamientos de la mente humana. Tú eres Dios de Israel que salvas. Bueno, aún nos cuesta un poquito comprender esa verdad. Sí, seguimos tentados muchas veces de cuestionar o argumentar o incluso de preguntar a nuestro Dios por los acontecimientos que estamos viviendo o por los problemas que estamos atravesando. El profeta Isaías nos deja en claro en Romanos capítulo 9, verso 20. Dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó: ¿por qué me hiciste así? Quizás, hermanos, estemos pensando lo siguiente, pero eso no es un argumento justo. Dios es poco democrático. Dios es un poquito autoritativo y no está dispuesto al diálogo, lo que se escucha hoy día en política mucho. Si eso estás pensando ahora, hermanos, déjame decirte que de partida jamás deberíamos de haber iniciado un debate con el Eterno, que jamás deberíamos de haber cuestionado los planes del Señor. De partida, jamás deberíamos de haber pensado que al momento de cuestionar la voluntad soberana estaríamos al mismo nivel que Dios. De partida, hermanos, nosotros somos su creación y Él es el soberano del soberano, el soberano del ejército, el soberano que creó el cosmos completo. Dios está en su trono en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios tiene una mente infinita e eternamente pensante, soberana y absoluta, y nuestra mente está corrompida por la corriente del pecado. Dios sabe todas las cosas y ve el fin desde el principio, y nosotros, hermanos, en comparación, somos ignorantes y ciegos por causa del pecado. Dios creó el tiempo y el tiempo nace de Dios, pero nosotros nacimos en el tiempo y estamos sujetos al tiempo. Queridos hermanos, dejemos de argumentar y de cuestionar la voluntad divina. Arrodillémonos y pidamos sabiduría a aquel que la posee. Corrijamos nuestra actitud arrogante muchas veces y recién ahí vamos a dar un inicio para comprender los pensamientos profundos del Eterno. Ahora, tal es el asombroso amor divino que no lo deja ahí. A pesar de nuestra arrogancia y de nuestro pecado, Él se rebaja para poder razonar con nosotros y se digna a explicar, ¿cierto?, de sí mismo. Dios nos responde en este momento lo mismo que le respondió a los hijos de Israel en Isaías 45, versículo 12. Dice así: yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Esa es la medida del poder de Dios. El Dios a quien adoramos hoy es el creador de la tierra, de las montañas, de las constelaciones y de las galaxias. Por una sola palabra, hermanos, Él hizo todo lo que se conoce. Él dijo algo y eso vino a existir inmediatamente. Ahora, podemos pensar lo siguiente: bueno, está bien, Dios hizo la creación y no dudamos de eso, pero ¿puede controlar lo que creó? Si Dios hizo la creación, si Dios hizo este cosmos, si Dios hizo esta galaxia, ¿puede controlar
lo que hay ahí, el ser humano, la humanidad? Bueno, Isaías ya nos ha dejado plasmada la respuesta unos capítulos antes. Isaías 40, versículo 15, declara lo siguiente el profeta: a los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisa de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para el holocausto. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. Pero entonces, ¿por qué Dios permitía que los israelitas fueran vencidos por naciones paganas? ¿Por qué Él permite y llama ungido a alguien que está anexo a su pacto? Tal como lo fue en los tiempos del profeta Isaías, en ocasiones, hermanos, Dios trabaja de manera silenciosa y discreta a nuestra inteligencia y a nuestra sabiduría. Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel pensaba que Dios no hacía nada, pero ellos no sabían que todo el tiempo Dios estaba trabajando y estaba llevando una buena obra en su vida, así como el apóstol Pablo lo declara en el Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una buena obra en nuestras vidas. En los momentos más oscuros, en las noches más terribles, aún así podemos creer y confesar que hay una buena obra que se está llevando a cabo. Por muy misteriosos que sean los caminos del Señor, confiemos que Él está llevando a cabo su buena y su sabia obra. ¿Se había olvidado Dios de Israel? ¿Dios había dejado de tener interés en el pueblo del pacto? ¿Dios se ha olvidado de su iglesia en el siglo XXI? Por supuesto, hermanos, que no. Claramente no. Dios tenía preparado un grande y glorioso futuro para ellos como para nosotros. Dios nos ama y tiene un grande y glorioso propósito para cada una de las personas que están en este lugar. A pesar de que las circunstancias nos muestren y nos griten en la cara lo contrario, podemos declarar: verdaderamente tú eres Dios que te descubres, que te escondes, Dios de Israel que salvas. Isaías sabía que vería la gloria de Dios en la liberación de su nación. Aunque todo el pueblo estaba cuestionando a Dios, Isaías estaba adorando y confiando a Dios. Si tú has creído que Dios, por medio de Jesucristo, y te has arrepentido, ¿cierto?, de tus pecados, si hemos entregado nuestra vida al reino de los cielos, te aseguro que no importa cuán tenebroso y cuán difícil sea lo que estás atravesando, Él sigue siendo nuestro Dios, hermanos. Él sigue siendo nuestro Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que nos corrige, pero también que nos bendice, que nos guarda del mal. Y todos, hermanos, tienen vigencia. Todas estas promesas que acabamos de leer, que la hermana ahí leyó, Josué capítulo 1, ¿cierto? El versículo 5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa que Dios cumple día a día. Imagínese si Él decidiera no cumplir esa promesa una noche o un día de nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros nietos? Así lo expresó también el apóstol Pablo para aquellas personas que estaban sufriendo grandes aflicciones. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, Él cuida de su iglesia, Él cuida de su pueblo, Él cuida de los escogidos de Dios. Antes de pensar, hermanos, en cuestionar a Dios, solo recordemos lo que dice el sabio que escribe Eclesiastés. Ahí el capítulo 11, versículo 5 dice:
Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cada vez que estemos pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, cada vez que pensemos que Dios se ha olvidado de Chile, que se ha olvidado de Venezuela, que se ha olvidado de Haití o de algún país en particular, recordemos que Él trabaja y sigue trabajando y obrando todos los días de nuestra vida. Él obra de maneras misteriosas, Él obra de manera silenciosa, pero de que obra, hermanos, siempre, constantemente, por su naturaleza, obra siempre y constantemente. Mi querido hermano, a su tiempo y a su manera veremos la respuesta de Dios. A su tiempo y a su manera podremos volver a experimentar un avivamiento que tanto anhelamos. A su tiempo y a su manera podremos ver las iglesias, los púlpitos llenos de la doctrina bíblica. Eso nos dice, hermanos, que el proyecto y el plan para nuestra vida es perfecto y es completo porque nace en el corazón del Señor. Y eso, hermano, hace que sea un plan que no falle, que no tenga un plan B y un plan C. Ahora, leamos a los profetas y veamos en la Biblia la vida de los hombres y de las mujeres que confiaron en Dios, en el Dios de la salvación. Después de hacer esto, bueno, cuando miremos adelante y veamos la respuesta divina, podríamos también reírnos de nuestro pasado dudativo cuando cuestionamos quién era Dios y lo que nosotros pensábamos que Él debiese de hacer. Porque muchas veces nos atrevemos y decimos, bueno, Señor, puede que sea mejor que tú escojas a este presidente para Chile por el momento que estamos enfrentando. O Señor, podría ser un tiempo ya que me cambies al jefe para poder llegar ahí. O Señor, ya sería bueno que el pastor de mi iglesia lo mandaras a alguna iglesia allá en el sur, que viniera un nuevo pastor. Pero hermanos, los pensamientos de Dios, los planes de Dios y los tiempos del Señor son perfectos. A nosotros solo nos queda deleitar en estos tiempos divinos. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir a esto? ¿Qué otra cosa podríamos añadir a esta gloriosa verdad? Que los tiempos del Señor son perfectos, que sus caminos se llevan a cabo de principio a fin, que no hay potestad, hermanos, infernal que pueda frenar un plan, un propósito de parte de Dios. Solamente podríamos añadir como Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuando el apóstol Pablo quizás exclama unas palabras tan maravillosas, tan profundas, tan gloriosas, porque él logra dimensionar el futuro de la iglesia. Dice Pablo en Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién, hermanos, quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a nosotros lo único que nos queda decir ante tal declaración es amén y amén. Que así sea, hermanos. No dudemos del plan de Dios. Yo sé que puede parecer que estamos viviendo días tan oscuros, días tan alejados de los días que quizás vivieron nuestros abuelos, porque, bueno, sabemos que en todo tiempo hubieron tiempos malos, en todo tiempo hubieron homicidios, violencia, pero no me va a negar que en los tiempos que estamos viviendo parece que eso se ha incrementado de manera, ¿cierto?, impresionante. Vemos la televisión, vemos las redes sociales, nos hablamos con algún vecino y nos damos cuenta de cómo el mundo está siendo cada vez más mundo. El mundo, hermanos, está siguiendo lo suyo. El mundo, usted sabe que no pueden salir, ¿cierto?, ni adorar a una persona solamente, el mundo adora
a su Señor. Usted sabe quién es ese Señor. ¿Estamos con Cristo o estamos contra Cristo? El Señor dice, el que no recoge conmigo, bueno, está desparramando. Juan capítulo 3, verso 36, dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso, hermanos, que nosotros le servimos a nuestro Señor. El mundo sabemos a quién le sirve, aunque parezca radical, pero es la verdad bíblica. Es la verdad que encontramos en los evangelios, es la verdad que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero de una cosa estamos seguros, hermanos, que aquel que comienza la obra también la lleva a término, que aquel que nos llamó al ministerio también nos capacitará, que aquel que nos llamó, ¿cierto?, de las tinieblas fue para sacarnos a su luz admirable. Aquel que ha comenzado una buena obra en nuestras vidas la llevará a término hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra confianza, hermanos. Esa es nuestra promesa. Esa es nuestra esperanza. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nos podemos imaginar un día si tus pensamientos fueran nuestros pensamientos. Todo caería en caos. Todo estaría, Señor, lleno de tinieblas si tus pensamientos fueran como los nuestros. Pero gloria te damos porque tus pensamientos son tan altos, Señor, que no logramos comprender. Porque tú, Señor, eres quien habita la eternidad, pero al mismo tiempo estás con aquel que es humilde, aquel que tiene un espíritu quebrantado. Gracias te damos, Señor, porque podemos encontrar paz, no como el mundo la da, no como una bebida la da, no como un medicamento la da, sino que tu paz, Señor, es eterna, porque tu paz reposa en tu naturaleza, en tu persona, en tu obra redentiva, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo, esa paz inunda nuestro ser y nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano en este lugar, que podamos, Señor, salir de este lugar pensando y reconociendo que lejos están nuestros pensamientos de los tuyos y que tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. Y te glorificamos, Señor, por esa verdad absoluta, que tus pensamientos no están, Señor, en una corte, en una, Señor, nueva constitución, que tus pensamientos no dependen de la democracia humana o del gobernante, Señor, humano, sino que tus pensamientos reposan en tu eterna y soberana persona. Gracias te damos por eso. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.